Ya estoy grabando. Fernanda se está incorporando. Ya chicos, aquí vamos a hacer de nuevo el gráfico. Ahora la cata. Aquí conocen este programa, ¿cierto? Y Sí. ahí está, seno de X. Dejen arreglar esta cosita aquí. Ya, seno de X. Y ahí está. Mira el gráfico. Ya. Chicos, recordemos de nuevo. Seno se encuentra, si hablo del dominio de la función seno, el dominio entre qué valores toma. Todos los reales. Todos los reales, porque todos los puntos que tengo acá, tengo un resultado. ¿Cierto? Tengo infinitas posibilidades. El Z se está relacionando con el de ahí, el W lo puedo relacionar con... no me deja tomarlo. Bueno, en el fondo tengo todos estos resultados. ¿Sí? Al tener infinitos valores en la imagen, quiere decir que tengo infinitos resultados en el dominio. ¿Ya? Vamos a borrar todos los puntos y ahora va... me va a salir muy fácil eliminar la función. Y la hago de nuevo. ¡Ay! ¿Por qué no me borraron los puntos? Dejen eliminar todo. ¿Cómo puedo eliminar todo? No me acuerdo. Ya no importa, lo voy a eliminar. Ya voy a volver a hacer la función seno. Y ahí elimine todos los puntos. Cancelar. Ya, voy a volver a escribir la función. Y igual a seno. Ya, ahí está. Buena, profe, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está usted? Bien. Bueno, Seno de X. Profe, Sí. Dígame. la Cata Aravena dice que va a entrar un poquito tarde porque el Ya. computador está lento y lo va a reiniciar. Oye, a mí también se me está poniendo lento. profe, ¿quién es esa niñita que está atrás suyo? La que está, ¿quién ahí? No, hay una niña por el otro lado. Ah, Me da miedo, estoy solo. Me dio miedo, Fernando. Ya, chicos, considerar la función seno, ¿me ven el cursor que estoy moviendo, no? No sé si ustedes lo ven, el cursor. No, no lo ven, ¿cierto? No, creo que no. Ya, miren, me voy a colocar en este punto. Punto A, ese sí lo ven. Fíjense el punto que marqué ahora, el punto B. ¿Cuánto es aproximadamente en el eje X? De hecho, aparece ahí al lado izquierdo. ¿Cuánto es aproximadamente? 3,14, ¿no? Sí, Sí, está pasadito el 3. 3,14, ¿cuánto equivale? Pi. Pi. Si me salto hasta el siguiente punto, el doble de pi, 6,28. 2pi, 2pi. ¿cierto? Entonces, fíjense, si marco ahora el siguiente punto, déjenme ver los que se estén incorporando. Eso equivale a 3pi, ¿cierto? Y así yo podría seguir colocando todos los valores. Pero fíjense, si yo me coloco entre el punto A y el punto B, y esto lo copio al costado derecho, si lo copio desde ahí en adelante, ¿se repite la misma forma o cambia hasta ese punto E? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿cómo, profe?
De nuevo, Profe. fíjense. Voy a moverme de nuevo hacia acá. Profe, Dígame. lo que pasa es que yo acabo de entrar porque tuve que reiniciar el computador porque estaba Puta, sí, lento sí, y eso, pero nos comentó la compañera. ¿ha pasado mucho? No sé, es que puede ser que se esté colocando lento tu computador. A mí también me está pasando. Tengo que ir donde el técnico a solucionarlo. Pero puede ser eso. Pero O puede ser sí, Zoom. Puede ser también. y de materia pasó Perdona, mucho. pensé que me ¿Ha estaba hablando explicado de... mucho? No, estamos recién. Ah, ya. Ya te vuelvo a dar la idea. Lo que estamos haciendo de nuevo es la función seno y estamos dando a conocer que, por ejemplo, entre el punto A y el punto C es lo mismo que se está dando entre el punto C y el punto D. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? ¿Se dan cuenta que es lo mismo, no? Sí, ¿Cómo, profe? No entendí. De Entre nuevo, el A y voy el a C colocar los está a la puntos. misma distancia. Espera, déjame buscar una línea recta segmento. Deja buscar una línea para poder hacerla. Ya mira. No voy a alcanzar a hacer acá. Me dejen borrar esta opción. Circunferencia, vamos a borrarla. La otra también. Ya dejen borrar los puntos. Y ahí sí, deja borrar algunos puntos. Ya mira, fíjate entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Del punto A hasta el punto C, perdona. Esa curva que hay, ¿se repetirá entre el punto C hasta ahí más o menos? ¿Hasta el punto D que coloqué ahora? ¿Se repite la misma línea o no? ¿O no se Ah, sí, profe, ya repite? entendí. Ya, se repite, ¿cierto? Ahora, si yo me corro hacia la derecha, también lo podría hacer para la izquierda, desde el punto C, ¿hasta dónde se va a repetir de nuevo la misma idea? ¿Hasta qué punto más o menos? ¿Hasta el 22 o no? Medio segmento ya. Desde el 13 hasta más o menos el 22. Oh, me quedo corriendo. ¿Sí? Pero se repite la misma idea. ¿Por qué se repite? Porque dijimos que esta función es una función periódica. Siempre se va a repetir. Y reitero lo que habíamos dicho anteriormente. Dejen borrar las líneas que se me hicieron de más. Ahí, y dejen correrme. Ya. Y repitamos la idea de los puntos. Si coloco el punto A, está ubicado en el 0, 0. El punto B está ubicado en el 0, más o menos 3,14. 3,14 ¿a cuánto equivale? Fíjense aquí en la parte donde dice B. Pi. Si me voy al punto C, 6,28. 2 pi. Y así yo podría seguir avanzando. El siguiente punto sería 3 pi. El siguiente punto, que es el punto D, 4 pi. O sea, todos los valores que tengo acá, justo en la intersección del eje X con el eje Y, con la gráfica de la función, por ejemplo, el G, o por ejemplo, Y, son todos pi por algo. Pi por un número natural. 1, 2, 3, etc. Entonces la gráfica siempre se va repitiendo. Ahora bien, voy a hacer aquí un cambio. Dejen borrar de nuevo.
Ya, ahí borré algunos puntos. ¿Qué pasa? Fíjense la función en la parte superior. ¿Qué pasa si adelante de seno, por ejemplo, le coloco 3? ¿Qué le pasó a la función? ¿Qué le pasó a la función? Aumentó. ¿Cómo? El recorrido aumentó un poco. Ya, cambia el recorrido. Bien, eso es. Fíjate, yo al colocar 3, cambió el recorrido. El recorrido ahora está entre el -3 y el 3. Y si le coloco 13, va a cambiar, ¿cierto? Voy a hacer una vista. Voy a dejar. Dejen de ir alejando, alejando, alejando. Y ahí se nota. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Que ahora está entre el -13 y el 13, porque elegí 13 por seno. O sea, el número que está delante de seno, lo que va a hacer es ampliar el recorrido, como bien lo dijo la compañera. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a volver a un número más pequeño. Voy a colocar 2. 2x. Ahí bajó. ¿Sí? Voy a acercarme. Y ahí está. Entonces ahora el recorrido está entre el -2 y el 2. Eso ocurre si yo le antepongo un número. Y si el número hubiese sido negativo, -2, ¿qué es lo que va a hacer? Profe. Dígame. Profe, ¿Escucho? y si usted le pone, por ejemplo, el 13 adelante de seno, ¿sigue siendo pi Veamos, entre eso? ya miren. Entonces, entender, el número que está delante de seno, si es positivo, fíjense, voy a cambiar de -2 a 2. Así va la curva. Pero si yo le coloco un -2, lo único que va a hacer es que se mueve un poco la gráfica. ¿Sí? No, relativamente poco, pero sigue estando entre -2 y 2. ¿Sí? Lo vamos a dejar de nuevo, como siempre. Solamente seno. Ahí está seno. Seno se encuentra entre ¿qué valores? Entre 1 y -1. ¿Sí? Ahí está la gráfica. Ahora, como dijo, creo, Ángelo, ¿qué pasa si adentro de seno, adentro de donde dice X, se llama argumento, yo le cambio el argumento? Le voy a colocar, por ejemplo, 2X. ¿Qué pasó con la gráfica? ¿Cambió o no cambió? Fíjense el punto B, ahora está en el 3,14. ¿Sí? O sea, entre el A y el B Pero poco. cambió pero poco, pero se alteró. Ahora fíjense, ¿qué pasa si coloco un 12x seno de 12x? ¿Cambió o no? ¿Cambió? Sí, profe. Cambió la gráfica, ¿cierto? Pero sigue estando entre -1 y 1. O sea, el número que está dentro del seno, que puede ser, con lo que es 12x, voy a colocar uno más pequeño, 6, lo que hace es que me va cambiando la gráfica en el sentido de que se van juntando estas líneas curvas. Se pueden ir juntando. Y a su vez, yo las podré ampliar para que me queden como más amplias, valga la redundancia. Le voy a colocar 0,6. A ver si me resulta. Ya, tiene que ser. Profe, después de eso Ahí ya está. no vale pi, ¿verdad? Ya, entonces ahí hay un concepto de la amplitud y un concepto de lo que vamos a ver ahora. Fíjense. Me voy a cambiar un poquito al libro. Aquí el libro. Ya, fíjense. Estamos hablando sobre la amplitud y el periodo. Estos conceptos ustedes igual lo ocupan en física. ¿Sí o no? Díganme que sí para que todo esto tenga sentido. Sí, lo ocupan. ¿Qué vendría siendo la amplitud? Con lo que acabamos de ver, ¿cuál sería la amplitud?
El tema de ¿El que si la onda tamaño? es más, El más tamaño como como, del recorrido, ¿no? Sí, como lo que se abre. Sí, lo que se abre, fíjate, es desde el punto máximo hasta donde llego hasta el punto mínimo. Esa es la amplitud. Ahí va la amplitud. A eso se le llama amplitud. De hecho, fíjense, aquí está la forma de definir amplitud. Equivale a la mitad entre la diferencia de los valores máximos y mínimos. Valores máximos. ¿Cuál era el valor máximo? 1 menos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? Menos 1. En la diferencia, voy a calcularlo. Al final, como hay dos menos, quedan más. 1 más 1, 2. Pero me dice que es la mitad de eso. La mitad de eso va a ser 1. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Eso me está indicando. A eso se refiere de la amplitud. ¿Sí? De hecho, fíjense, voy a borrar acá. Dejen borrar. Dejen borrar, dejen borrar, dejen borrar. Dice, la amplitud equivale a la mitad de la diferencia de los valores máximos y mínimos del recorrido. Ya dijimos que el recorrido, ¿quién te lo entrega? Si la función es seno de x, el recorrido te lo entrega el número que está delante. Le voy a colocar un valor a. Si el valor a es 5, entonces el recorrido va a estar entre menos 5 y 5. Nosotros lo habíamos hecho al principio siempre con 1, seno de x. Por lo tanto, siempre nos daba entre menos 1 y 1. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo acá. Para la función f de x igual a por seno de x, su recorrido está entre menos a y a. Aquí dimos un ejemplo numérico. Si el a vale 5, voy a colocar aquí el 5, el recorrido va a ser entre menos 5 y 5. Y me dicen cosas. Yo lo hice también en la simulación de la gráfica. Si el valor absoluto de a, 5 en este caso su valor absoluto es 5, ¿es mayor que 1? Sí. Si eso ocurre, entonces se trata de una dilatación vertical. Así se llama técnicamente, es una dilatación. Por el contrario, si el valor está entre 0 y 1, porque el valor absoluto va a ser negativo, puede ser valor absoluto de A menor que 1, si es menor que 1, o sea, hasta 0,9, 0,999, se va a generar una contracción vertical. ¿Cuál puede ser ese caso? Por ejemplo, f de x igual, también puede salir así, 3 séptimos de seno de x. ¿Por qué 3 séptimos? Porque 3 séptimos en valor absoluto es menor que 1. Si me dicen valor absoluto, quiere decir que también puede ser negativo. ¿Sí? Y al ser negativo, el resultado me da 3 séptimos. Un valor que es menor que 1, y cuando eso pase, se están hablando de contracciones. ¿Ya? Yo también ahora puedo agregar otra cosa más. Aquí estoy hablando del número que esté adelante de la x. Esa es una opción. ¿Qué otra opción tengo? Si la función es seno de x, le voy a agregar ahora la a. Si yo modifico la a, ¿qué modifico? El recorrido. El recorrido. Puedo modificar el x, que le coloque un 5x, un 6x, también puede ser. Era como la amplitud, dijo usted, ¿no? Por ahí va la idea, fíjense. Vamos acá, dice, podemos modificar la función seno del periodo. Lo que yo hago es cambiar el periodo. Ese es el periodo. ¿Cuál es el periodo? Fíjense, entre 0 y pi, estoy hablando de la función seno de x, se mantiene esta línea curva. ¿Qué va a pasar después? Se repite la misma línea curva hacia abajo. ¿Hasta qué valor llegué? Hasta 2pi. O sea, desde 0 hasta 2pi tengo unos valores que se mantienen iguales. ¿Hasta cuándo? Hasta 2pi. Y después, si vuelvo a repetir la idea, hasta aquí vuelvo a tener exactamente lo mismo. ¿A qué punto voy a llegar acá? ¿Ese punto cuál sería? Si amplío la gráfica.
Recuerden, aquí está la línea recta, espérenme. Aquí está la línea recta, aquí, aquí, aquí. Ya. Coloquemos los puntos, lo voy a mantener en rojo. Ese punto, ¿cuánto es? Ese era pi. 2pi. ¿Cuál viene ahora? 3pi. ¿Pi tercios? 3pi. Y el que sigue, 4pi. Y los que están al medio son los que tú me dijiste. Aquí es pi medios. El que seguía también le habíamos puesto 2pi medios. El que está aquí abajito es 3pi medios. El que sigue ahí 4pi medio. El que está aquí es 5pi medio. Y así tú puedes hacer los otros. ¿Ya? Pero fíjense, lo que yo les decía. Entre 0 y 2pi se vuelve a repetir. Entre 2pi y 4pi. Por lo tanto, podemos hablar de que ese es su periodo. Es el periodo. El periodo es 2pi. ¿Por qué periodo? Porque eso se va manteniendo siempre en esta gráfica. Se va repitiendo siempre. Pero yo puedo modificar el periodo. Puede ser que yo quiera que el periodo sea distinto. Ya, y para hacer la modificación del periodo, puedo hacer algún arreglo. Un arreglo que aquí propone la siguiente. Dice, una función le puedo cambiar y yo puedo elegir su periodo, que el periodo sea P. Que yo quiero elegir el periodo. ¿Y qué hago para ello? Tengo que multiplicar el argumento, o sea, el X, lo tengo que multiplicar, aquí lo tengo que multiplicar de la siguiente manera. El B va a ser igual a 2pi por P. Y P es el periodo que yo le quiero colocar. ¿Qué me va a quedar? Que en general la función f de x me queda como a por seno de bx. ¿Qué es b? Lo que acabamos de indicar. B es 2pi partido por p. ¿Qué va a ser p? El periodo. No sé, yo quiero que sea de un periodo 5, de un periodo 6. Estoy dando números al azar. Y también aquí se dan cosas, como cuáles. Si el valor de b en valor absoluto es mayor que 1, voy a hablar de una dilatación horizontal, o si b es menor que 1, de una contracción horizontal. ¿Sí? Esto es lo técnico, ¿sí? Son las partes técnicas que yo puedo hablar de la función. Pero en lo Creo práctico, que no entendí. ya mira, esto es lo técnico, ¿sí? Yo puedo hablar de dilatación y contracción, ya, pero más que eso, ¿qué es lo importante que ustedes sepan de la función en este aspecto? Lo que importa es lo siguiente. A por seno de, voy a colocar aquí bx. ¿Qué pasa si yo le coloco una que sea, ejemplo, 3x? Perdón, 3. 3 seno de x. ¿Qué es lo que me va a hacer ese 3? Eso es lo que me interesa que ustedes sepan. ¿El recorrido? Ya, lo que va a hacer es que el recorrido va a estar entre menos 3 y 3. Eso es lo único que me interesa del 3. Que además eso signifique que como el 3 es mayor que 1 hay una dilatación vertical, es un tema técnico. ¿Sí? ¿Qué significa dilatación? Que la ampliación, que esto que está entre 0 y pi, esto se va a irse más para arriba. Eso me habla de dilatación, que la gráfica va a ir creciendo, por decirlo de algún modo. ¿Hasta qué número voy a llegar? Ahora, hasta el 3. Pero esa parte es una parte técnica. ¿Sí? Lo que importa es en lo práctico. Si hay un 3, el recorrido me va a cambiar. Ya no va a ser entre menos 1 y 1. Y por otra parte, ¿qué pasa si yo le cambio a lo que está dentro y le coloco, por ejemplo, un 2x en vez de x? ¿Qué me va a hacer el 2? Me va a cambiar el periodo. Eso es lo que va a pasar. El periodo va a cambiar. ¿Cuál es el periodo en general de la función seno de x? ¿Entre qué valores se manejan siempre y no cambia? Si yo extendiera esta línea hacia acá, hasta ahí.
Si yo extiendo ahora la gráfica. Tengo 0, tengo pi, después ¿cuál viene? 3pi aquí abajito y aquí tengo 2pi. ¿La gráfica entre 0 y 2pi se repite? Sí, ¿Hasta cuándo se va a repetir? hasta 4pi. Hasta 4pi. Ya, eso es. Voy a hacer la gráfica aquí, aproximado, va a ser aquí. Y ahí sigo. ¿Sí? Este valor es 4pi. Se repitió, o sea, si yo copiara, voy a hacerlo como en negro ahora. Si yo copio esa parte de gráfica y lo llevo acá, se va a repetir. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que me está diciendo. Ese es el periodo. La gráfica está entre 0 y 2pi. ¿Se repite? Sí, se repite entre 2pi y 4pi. Después, ¿cuál va a ser? Entre 4pi y 6pi. Eso es lo importante. Es decir, si yo cambio lo de adentro, ¿qué es lo que voy a cambiar? El periodo. Si yo le antepongo un número, ¿qué es lo que me va a cambiar? El recorrido. Eso es lo importante. No me interesa que se aprendan estas palabras técnicas de dilatación, contracción. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en el fondo. Se dilata, se extiende. ¿Qué significa dilatar? Vámonos más, algo más básico. ¿Qué es dilatar? ¿Qué es contraer? Dilatar es que algo se expanda, ¿o no? ¿Sí? Si yo tengo algo así y yo lo voy a dilatar, puedo llegar a algo así. Mm. Voy a seguir dilatando. Voy a llegar a algo así. ¿Y qué es contraer? Por el Que contrario, algo se cierra. voy a empezar a encogerlo. Eso es. Eso es dilatar, eso es contraer. Algo cuando se contrae. Eso es la palabra técnica. Por eso me dice, si yo le coloco un número adelante de la función, ejemplo 3, yo voy a tener una dilatación. ¿Por qué? Porque la gráfica no va a llegar hasta el 1. ¿Hasta dónde va a llegar? La gráfica, ¿hasta dónde va a llegar si le coloco un 3 adelante a la función? Ahí. Si le coloco un 3 adelante a la función, ¿hasta qué número va a llegar la gráfica? Entre 3 y Hasta el 3, 3. po. Entonces la gráfica ya no va a ser así. La gráfica ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el 3. Eso es una dilatación. A eso se refiere dilatación. Es el nombre técnico. ¿Ya? Vámonos de nuevo al programa. ¿Dónde dejé el programa? Aquí está, el GeoGebra. Ya vámonos de nuevo con la idea. Déjenme ir aquí. Déjenme borrar todas las cosas que están debajo. Ya vamos a colocarlo como lo hemos hecho siempre. Ya, ahí está la función. ¿Sí? Seno de x. Ahí para que se vea más claro. Si yo voy a seno de x y en particular considero su periodo, tengo el 0. ¿Cuál es el valor que tengo acá más o menos? Pi. Fíjense que aquí mi intervalo lo están colocando con números. ¿Sí? ¿Cuál es el que vendría por aquí? Paseito el 6. Pi, 2pi, 20pi. ¿Qué número será? 2pi. ¿O no? Porque 6 como algo. ¿Se nota o no? Sí. ¿Sí? Entonces, de nuevo, entre 0 y 2pi tengo esa gráfica. ¿Esa gráfica se repite después? Eso es lo que quiero insistir hoy día. ¿Se repite la gráfica o no se repite? Sí. Es exactamente la misma. Tengo entre 0 y 2pi. Después, entre 2pi y el de aquí, ¿cuánto va a ser? 4pi. De hecho, fíjense que está pasadito el 12.
12, algo. 12, algo es 4 pi. Pi, recuerde que es aproximado 3,14. Si lo multiplica por 4, queda 4 por 3,14, queda 12,48. O sea, más o menos ese número está en 12,5. Eso es lo que me está indicando. Ahora, fíjense, voy a cambiar seno de x y le voy a colocar otro número acá. Espérenme. Seno de x. Ya. Elijan un número. Cambiamos en vez de x. Elijan un número. 5. 5. Voy a colocar seno de 5x. ¿Qué va a pasar con la gráfica? Ahora, ¿el periodo es de 2pi o no es de 2pi? ¿Cómo, profe? No, El periodo, fíjense lo que tengo en negro. El periodo era de 2pi. Cada 2pi se No, repetía la no. gráfica. ¿Cambió ahora el periodo? Sí. Sí. Sí, porque se hizo más chiquitito. Entonces, fíjense, voy a borrar. Voy a borrar aquí. Voy a borrar y ahora voy a hacer el periodo. Parto en 0. Voy para arriba, voy para abajo y llego hasta ahí. ¿Eso se va a repetir ahora, o no? Voy a hacerlo con morado. Voy para arriba, voy para abajo y llego hasta ahí. Siempre se repite la misma curva. Y ahora entonces tengo que ver cuánto será el periodo. ¿Cuánto será el periodo ahora? Llega hasta aquí. ¿Cuál será ese valor más o menos? Aproximado, ¿Pi ¿cuánto será? medios? ¿Pi medio será o no? Es más o menos como 1. Entonces es como pi medio más o menos. Cambió. ¿Sí? Porque le coloqué un 5. De hecho lo podría calcular. Con solamente x yo tenía 2pi. Y si le coloco ahora un 5, ¿qué hay que hacer? Dividirla ahora en 5. Eso más o menos va a ser ahora mi periodo. Recuerden, ese número hace que me cambie el periodo. Voy a cambiar ahora el 5. De nuevo, fíjense, le voy a cambiar el 5. Voy a borrar aquí, voy a borrar aquí. Fíjense que ahora lo que tengo en negro y morado, creo que ese es el color, es mi periodo. Voy a cambiar. En 5 le voy a colocar 8. Ahí está. ¿Cambió el periodo? Se hizo más chiquitito el Sí. periodo, ¿no? Se hizo más chico. Voy a hacerlo para que se note aún más. Voy a colocar ahora, no sé, 18 le voy a colocar. Para que se note aún más. Ahí está. ¿Cambió el periodo? Claramente el periodo va cambiando. Voy a hacerlo de nuevo, ahora el periodo, lo voy a marcar. Voy a poner aquí, voy a borrar. Voy a hacerlo en negro. El periodo. Parto aquí la gráfica, bajo y llego hasta ahí. Ese es mi periodo. Porque eso es lo que se está repitiendo siempre. Entonces, resumen, conclusión. ¿Cómo cambia el periodo? El periodo es un ciclo, El ¿verdad? periodo, O sea, sí, hablando físicamente. listo, lo dijiste mejor que yo. Gracias, me sacaste la palabra. Es un ciclo. Ese es un ciclo. ¿El ciclo cuántas veces se repite? Indefinidamente. Eso es. ¿Cómo lo logro? Lo logro modificando el X. Y si yo vuelvo a la normalidad, le voy a colocar solamente X ahora. Voy a borrar, espérenme. Le voy a colocar de nuevo el X. Mi periodo ahora va a ser el de siempre. ¿Sí? El periodo es Profe, 2pi. ¿eso Dígame. del un ciclo se refiere a solo una parte de la gráfica o a todo? Es que todo se va a repetir siempre. Ah, Mira, de hecho voy a hacer ahora otra función. Y igual a seno de... Pucha, se me fue el tiempo de nuevo. 3x. ¿Te fijas que ahí cambió el periodo?
Ambas son funciones trigonométricas, seno. Pero ¿qué es lo que me cambia? El periodo. Eso, Profe, ¿cómo hizo eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay dos ondas? porque puse dos funciones, la función f y la función g. Ah, qué loco. ¿Sí? La función f es seno de x, es esa. Y la otra es g. ¿Sí? Cambia el periodo porque fíjate, la de la g es así, aquí llego hasta aquí. En cambio la otra es solamente hasta aquí. Ya, eso es, chiquillos, el tema del periodo. Lo vamos a seguir viendo, ¿ya? No se preocupen. Chicos, como siempre, se me hace poco y nada el tiempo. Nos vemos ya la próxima semana. Un gusto. La próxima semana hay prueba Nos de vemos, profe. matemática. Estudien lo que hemos hecho. Que estén bien. ¿Prueba de qué? De ¿De qué? matemática. ¿Por qué ¿Cómo? hay Pero- prueba, ¿qué va a salir? Explicarles a profe? estos lo que hemos trabajado y lo que la gran mayoría se ha sacado 7. ¿Qué era Eso el vamos a hacer. seno? Ya, profe. Cuídense. Esto va a entrar, ¿o no? No, esto último no. A lo mucho que me indiquen la gráfica. ¿Ya? Van a entrar las funciones potencias negativa y positiva. Bueno, profe. La función potencia principalmente. Ya Ah, hay ya. funciones. Dominio, recorrido. Eso. Ah, ya, profe. No Cuídense. me asusten, profe. Chao, profe, gracias. ¡Ánimo! Que estén bien. Ánimo. Súper. Cuídense. Chao. Chao. Que estén muy bien.